saber por qué se da esta situación y sobre todo la que viven muchos extranjeros y también habitantes de esta zona. Le agradezco mucho a la maestra Edith Olivares Ferreto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en nuestro país. Gracias, maestra. Buena tarde. Muy buenas tardes, Michelle, y buenas tardes también a toda tu audiencia. Nos concentramos tanto en el conflicto al inicio, al saber la noticia, las horas de angustia con los ataques, y siempre viene lo inminente, la presencia también de extranjeros, de nuestros connacionales, que se quedan en este lugar y con la incertidumbre, ¿no? De qué puede pasar, si pueden salir, si las fronteras... Es decir, es un caos general mundial para aquellos que creen, maestra, que solamente se trata de un conflicto armado entre dos lados, pero la verdad es que implica mucho más que esto. Sí, justamente, Michelle, el llamado de Amnistía Internacional desde el día de ayer que tuvimos noticia de este conflicto. Amnistía Internacional tiene una sección en la zona y una oficina regional en la zona del Medio Oriente, y el llamado que está haciendo Amnistía Internacional a las dos partes en conflicto es a recordar que se debe priorizar en garantizar la vida de las personas civiles, tanto al Estado de Israel como a los grupos armados palestinos. El llamado de Amnistía Internacional es a recordar que incluso en situaciones de conflicto armado hay legislación que protege a los civiles, el Estatuto de Roma así lo establece, y estamos haciendo un llamado a recordar que hay que garantizar la vida de los civiles, que cualquier ataque indiscriminado que afecte a civiles es un crimen de guerra y que así será o debe ser juzgado. Y también recordar, Michelle, que hay causas estructurales de este conflicto, y Amnistía Internacional también ha hecho un llamado a recordar que las causas estructurales de este conflicto se encuentran justamente en la situación de apartheid en que el gobierno de Israel, el Estado de Israel, ha tenido por más de 16 años a los territorios ocupados palestinos. Maestra Edith, pero además hay que reconocer que Amnistía Internacional es parte de estas organizaciones y de gobiernos también de otros países que han mantenido esta zona sin conflicto. Bueno, es decir, tiene muchísimos años, pero no para evitar un estallamiento pues con armas como lo estamos viendo. Ustedes son parte importante de mantener la paz en esa zona. Sí, bueno, Amnistía Internacional es una organización, un movimiento internacional. No somos parte de ningún gobierno, y justamente es por eso que podemos denunciar las violaciones a derechos humanos que cometen diferentes estados, pero sí hemos estado haciendo un llamado, desde hace muchos años hemos estado haciendo un llamado a garantizar la vigencia y respeto de los derechos humanos en la zona del Medio Oriente, que es una zona de conflicto desde hace muchísimas décadas. Lo que estamos viviendo desde el día de ayer o antier, dependiendo del uso horario, hasta estas horas, son situaciones verdaderamente terroríficas, en donde hay muchísimas personas civiles en riesgo, como ya lo has mencionado, Michelle, incluyendo, por supuesto, las personas israelíes civiles, las personas que habitan en la Franja de Gaza, pero también muchísimas personas, incluyendo en este caso personas mexicanas, por cierto, también a las que el conflicto les ha tomado en ese momento. Sin duda, maestra Edith Olivares, una pregunta. Ha circulado mucha información de que han asesinado a varios influencers que estaban de visita como turistas, que han tomado a varias mujeres de rehenes, el grupo Hamas. ¿Qué datos tiene Amnistía Internacional? Si usted le han actualizado, si se ha comunicado de forma global desde este punto a la organización, ¿qué está pasando con esto? Por dos cosas lo comento. Para saber la gravedad, sin duda entender la gravedad de esta situación y el riesgo que corren los extranjeros. Y por otro lado, también no contribuir a las fake news que también circulan mucho en las redes sociales. Sí, nosotras tenemos la información que publica tanto el Estado palestino como el gobierno de Israel. Hasta el día de ayer habían más de 1,000 personas que habían muerto de cada uno de los lados, y por lo menos muchas de ellas, en su mayoría, eran personas civiles, incluyendo, por supuesto, estos casos de los que tú comentas. Nosotras no hemos verificado todavía en terreno el asesinato de algunas de esas personas, pero sí estamos haciendo justamente el llamado muy beligerante a que los dos partes o todas las partes en conflicto
respeten y garanticen la vida de las personas civiles. En el caso de las mujeres, Michelle, desafortunadamente en el mundo entero tenemos esta historia Sí. en la cual las mujeres somos botines de guerra y por supuesto Amnistía Internacional también hace la denuncia y el llamado a que de ninguna forma las mujeres seamos utilizadas, sean de cualquier lado, digamos, de cualquier nacionalidad, en este caso, israelíes, palestinas o mujeres extranjeras que estén en el lugar de conflicto. Hacemos un llamado, por supuesto, a todas las partes a que no utilicen las cuerpos de las mujeres como botín de guerra. Auditorio, platico con la maestra Edith Olivares Ferreto, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Estamos cerrando la entrevista, maestra, le agradecería mantener este contacto con nosotros para actualizar cualquier información. Tengo fe que muchas mexicanas que nos están viendo y escuchando en este momento, si tienen un familiar, pues puedan estarse actualizando con estos datos. ¿Qué puede aportarnos Amnistía Internacional en este momento? Pues para la tranquilidad de los mexicanos que están allá, sobre todo, y sus familias que están en nuestro país. Sí, bueno, en este sentido, reconocer que el gobierno mexicano, por lo menos de los llamados que hemos estado viendo en diferentes medios de comunicación Sí. oficiales, está haciendo la labor de protección. Esta es la labor que tienen que hacer todos los gobiernos para las personas que están en esa zona. Desafortunadamente, muchas de esas personas tendrán que salir de la zona y esperamos y estamos seguras que el gobierno mexicano hará lo procedente para poder extraerlas seguras. Maestra, la presencia de Amnistía Internacional en esta zona es física en estos momentos. ¿Qué información tiene? Sí, nosotras tenemos una oficina regional en la región del Medio Oriente y tenemos también una sección en Israel y ellas están informando al movimiento internacional y también dándonos información en terreno de lo que está sucediendo en la zona de conflicto. Siempre va a ser importante que sepan sus derechos, ¿no? Sobre todo por la situación que se está viviendo. Creo que en este sentido, Michelle, justamente por eso nosotras hemos estado haciendo el llamado tanto a los estados, recordándoles cuáles son sus deberes y señalando de manera clara que tanto los grupos armados palestinos como el Estado de Israel deben abstenerse de cualquier manera a utilizar ataques indiscriminados o ataques con armas que no sean a objetivos militares, porque esto afectaría directamente la vida de los civiles e insistir, esto constituye un crimen de guerra y Amnistía Internacional lo estará denunciando si así sucediera. Bien, maestra, pues vamos a seguir muy de lleno y de cerca el trabajo que están haciendo y le agradeceremos actualizar cualquier información que nos sirva para el auditorio. Muchísimas gracias, Michelle. Buenas tardes. Al contrario, maestra, gracias a usted. Platicamos con Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en nuestro país y sin duda importante la labor de Amnistía Internacional en esa zona y ya lo decía la maestra, que sepan de entrada los derechos, ese tipo de ataques es sin duda cobarde, pero sin embargo ya ocurrió, entonces es importante que se acerquen a todas estas instancias y sepan que además de la Cancillería mexicana, si saben, tienen algún familiar donde nos están escuchando, incluso desde Estados Unidos, y sepan que están en Israel, sepan también que las oficinas o la base de Amnistía Internacional puede servir como un lugar para poder obtener información de qué es lo que viene más adelante.